Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended, platicaremos sobre la aparición de una real niña fantasma. Además, unas terribles experiencias a causa de un viaje astral. También platicaremos sobre lo que podemos encontrar en los panteones y que no precisamente son tumbas. Comentaremos algunas cosas extrañas que suceden con programas informáticos y videojuegos. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que es muy apasionante. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a este programa en donde platicamos de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar un paseo por esos temas, Gina, que no tienen explicación lógica alguna. Pero sobre todo queremos tener ese contacto directo contigo a través de nuestras vías y redes de comunicación. Por ejemplo, tenemos la multilínea 5166-3405. Y tenemos, ya lo sabes, el miedofón 5518-019325. Repito, 5518-019325 para que nos mandes un mensaje de texto, un WhatsApp, un mensaje de voz, lo que tú quieras. El punto es de que te pongas en contacto con nosotros y así podamos intercambiar opiniones y sobre todo también, Gina, hacerte presente en este programa que es completamente incluyente. Lo de hoy son las redes sociales. Tenemos el Facebook, MP Investigación, Twitter, @MiedotecaMX y también tenemos en YouTube, Miedoteca del Terror. Y por si no lo has hecho, no has visitado la página miedoteca.mx, bueno, pues ese es el sitio indicado para que tú accedas si es que eres fanático del terror y del misterio y de todos estos temas, Gina, que van envueltos con cierto misticismo. Como lo que vamos a escuchar ahorita, Gina, para ir abriendo polémica, este caso que nos dejaron para compartir y que queremos que todos lo escuchen y nos den su opinión al respecto. Miren, todo esto empezó en el año de 1985. Y nos venimos a vivir a una casa, bueno, era una casa mueblada, está ahí en la calle de Brasil. Y ahí había vivido una amiga mía también. Y la verdad yo no sabía que su niña había fallecido, ¿no? Y platicaban ahí que se apareció una niña y no sé, pero pues yo ni en cuenta. Y un día llego muy cansada de trabajar, mis hijos estaban chiquitos, mi hijo tendría unos 3 años, el más chico. Y yo tengo la costumbre siempre, o sea, de que me acostaba en medio de ellos y a un hijo lo ponía a un lado de la cama y a mi otro niño del otro lado. Y sí, no sé si era tanto mi cansancio, no sé, que de repente empecé, o sea, vi cómo bajó una niña de la cama y cómo se fue todo lo que es de la orilla de la cama así con sus manitas. Y yo pensé que era uno de mis hijos, ¿no? Y le hago yo así y volteé a ver, pero mi hijo estaba de un lado y mi hija estaba del otro lado. Volteé a la niña y se me queda viendo y se mete adentro del ropero.
me paro yo rápido, pero no sé si esas cosas de cuando uno se levanta, los rodillas como que se le doblan a uno. Y mi corazón así empezó a agitarse. Era una cosa desesperada, se lo juro por Dios, que era un miedo a abrir el ropero y ver algo que no existía ahí adentro. Y sí me paro y abro el ropero y no había nada. Me quedé un rato así sentada pero me puse a rezar. Dije, a lo mejor es que estaba yo un poco cansada, ¿no? Y me duermo. No hice comentarios de nada ni nada. Me fui a trabajar otro día. Pasaron 2 o 3 noches, se puede decir. A las 3 noches que pasaron, la volví a ver, pero ya no vi que se bajara de la cama, sino la sentí en la orillita, así como estaba, como cuando brincan los niños. La vi y sí desperté. Dije, Dios mío, ¿estoy soñando o estoy despierta? Es algo que no puede, no sé, se lo juro que era algo que no sé, ni yo misma me explico. Y la veo, traía su vestido blanco, traía su pelo así como rizadito y sus calcetines así blanquitos. O sea, estaba muy bonita la niña. Sentía que me moría. Le digo que no sabía si estaba yo soñando o la estaba viendo. Son de esas cosas que cuando uno, ¿cómo le explicara? Cuando uno siente que está soñando, pero a la vez está despierto uno y está viendo las cosas. No sé a qué se deba. Y sí, la vi, y entonces le hago así en la cama, le pego, y se mete rápido al baño, porque en esos cuartos tienen baño adentro. Y la veo cómo se mete, y dije, no, ahora sí, tengo que saber qué es. O sea, el miedo y a la vez el morbo de saber qué hay más allá, ¿no? Y abro la puerta y del baño y no había nadie. Y ya no me dormí. Al otro día sí, salí el comentario a la persona que estaba encargada de ahí. Y me dijo que sí, que esa muchacha, una amiga mía que había vivido ahí, se le había muerto su hija. Se había fallecido su niña de 3 años. Pero como ella era muy agresiva, o sea, le pegaba a sus hijos así mucho, ¿no? Y me imagino que la niña, o sea, se fue con esa idea de... Ella tenía un hermanito, como la edad de mi hijo. Entonces me dijo esta persona que estaba de encargada que podía haber sido que la niña a fallecer se fue con esa idea de su hermanito, de que le iban a seguir maltratando. Pues no me lo va a creer, yo me tuve que salir de ahí. Yo la verdad no soy muy creyente en cosas así, pero a donde yo estaba trabajando conocí a una señora y resultó que era de un templo. Y sí fuimos al templo, llevé a mi hija y esa hermana me dijo que donde yo estaba viviendo, o sea, cómo sabía ella, que donde yo estaba viviendo tenía yo que salir porque había una esencia mala ahí. Y pues sí, lo que hice fue que me salí, mi hijo empezó a adelgazar mucho, empezó a dar diarrea, vómito, lo llevé a doctores y no me encontraba nada. Entonces fue cuando ya empecé a pensar y dije, a lo mejor puede ser, o sea, ¿cómo le dijera? O sea, yo pensaba que lo que había pasado de la niña le estaba pasando a mi hijo. Me tuve que salir de ahí. Entonces conseguimos un departamento que está ahí atrás del mercado de la Lagunilla. Y nos fuimos a vivir ahí. No me lo va a creer que hasta ahí me siguió esa criatura. O sea, yo la seguí viendo. Entonces yo volví a ir a ese templo. Dije, no, pues sí voy a ir, ¿no? Pues el temor, el miedo, la angustia, no sé, por ver a mi hijo que estaba mal. Y volví a ir. Y le dije yo a la hermana, le digo, ¿sabe qué, hermana? Le digo que está pasando eso. Le digo a la niña, yo siento su presencia de ella. Me dice, pues tienes que rezar. Pero yo la verdad soy muy cobarde. Y le dije a la hermana, no, pues no sé, le digo, si puedo, no, pues sí tienes que poder, porque pues es tu hijo. Pues sí, que se calmarían como un mes. Y una noche estaba yo durmiendo, me acuerdo perfectamente, se acercaba a diciembre. Y la vi, o sea, mi cama estaba así atravesada, la vi cómo estaba jugando la niña. Pero no sé, entonces oigo así como unas pisaditas, la vi claramente. Era tan preciosa la niña, se lo juro así por un Dios tan grande, Señor, que era tan preciosa que agarré y le hice yo así, ¿no? Y volteé y se me queda viendo. Y le digo, sí. Se me olvidó lo que me había dicho la hermana y nomás lo único que le dije, ¿sabes qué? Déjame de estar. Le aventé unas palabrotas de esas buenas. No me lo va a creer, Señor, por un Dios y por mis hijos,
que la vi cómo se levantó la niña. Se levantó así, o sea, como que se elevó y pasó, o sea, lo que es, atravesó mi cama. Y yo le empecé a decir de cosas así, ¿no? Diciéndole que me dejara en paz y abracé a mis hijos. Y se lo juro que yo estaba despierta, no estaba soñando. Y al momento en que le dije que ya me dejara de estar molestando, que era lo que quería, volteé y se me queda viendo, pero en el aire, o sea, no era así que estuviera tanto volando, que será 1 metro de la cama hacia arriba. Y volteé y se me queda viendo, y sus ojos eran como los de un gato, pero negros, así con su raya en medio. Y su risa era, no sé si ha visto cómo están los peces, cómo tienen los dientes, así todos colmilludos así. Tenía ganas de gritar, tenía ganas de llorar, de pararme. Lo único que hice fue agarrar a mis hijos y en ese momento, no sé, encomendarme a Dios. Pero es una experiencia que, la verdad, pasó. Yo se lo comenté a mi esposo, no es el papá de mis hijos, y me dijo, no, tú estás loca. Dije, bueno, pues yo solamente sé lo que me pasa. Son temas que son insólitos y que dan de qué hablar también a la comunidad científica. Vamos a una pausa y continuamos. Miedofón 5518-01-9325. Investigamos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Investigación. Si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe. Regresamos y tenemos muchas llamadas, comentarios en el Facebook MP Investigación, también el Miedofón 5518-019325. Están surgiendo muchos comentarios de este tema que hoy estamos tocando y por supuesto que vamos a continuar con él. Claro, Gina, y pues nada más y nada menos que ahora nos vamos con Hilde Gelson para comentar este caso de esta niña fantasma. Hilde, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gina, Nacho, un placer como siempre estar aquí. Fíjate que este caso es sobresaliente porque suceden varias cosas. La primera es que aparentemente en ese domicilio, el que mencionaba esta señora, hubo una muerte de una niña que supuestamente ella siente que se quedó con un pendiente. ¿Cuál era ese pendiente? Que su mamá los maltrataba tanto a ella como a su hermano más pequeño y entonces aparentemente murió ella. Por lo que sea, no explicó de qué murió. Sin embargo, sí sienten que se quedó como que con ese estrés, esa inquietud de que al morir ella también iban a seguir molestando o iban a seguir maltratando a su hermanito. ¿Esto pudiera ser posible en un caso de un alma perdida o un espíritu atado a la tierra? Sí, bueno, lo que yo recojo de este relato es que muy probablemente antes de que muriera la niña, y la causa de los conflictos que pudieran haberse ocasionado en esa casa, ya sea estos golpes, este maltrato o incluso muchísimo más atrás, pudieran ser producto de seres del bajo astral. Estos seres del bajo astral, estos seres oscuros de los que tanto hemos hablado, que a veces pues algunos los categorizan completamente como demonios, pero bueno, hay de muchos tipos de estos seres oscuros. Estos seres oscuros secuestran un lugar y se encargan de que en ese lugar sucedan cosas negativas, no necesariamente de índole espiritual. Estas cosas negativas pueden ser peleas, conflictos, golpes, maltratos, en fin, depresiones y muchas cosas más. Y muchas veces estos terminan en una desgracia, terminan en alguna muerte, en algún fallecimiento, en alguna situación así, cobran víctimas reales. Cuando estas personas mueren, estos espíritus de estas personas que murieron, son a la vez secuestrados también por estas entidades oscuras y en ocasiones pueden usarlos como títeres para asustar a las personas que siguen viviendo ahí o para ocasionar otro tipo de situaciones. Entonces, probablemente la niña que vio esta mujer, pues a lo mejor ni siquiera era la niña. A lo mejor era pues bueno, este ser oscuro disfrazado de la niña, o era la niña que efectivamente estaba atrapada, pero por este ser oscuro que estaba atrás, porque aquí hay algo muy importante, y es que la niña
no tendría por qué haberse manifestado después como un ser horrible, ¿no? Si fuera el espíritu de la niña, únicamente se vería esta aparición o se captaría de alguna forma su presencia, pero no tendría por qué verse de otra forma. Entonces, ya cuando un espíritu puede cambiar de forma o ya hacernos como cosas muy negativas o muy oscuras, es porque hay algo atrás de este espíritu. Incluso de forma muy interesante en la última película del Conjuro, justamente me llamó mucho la atención que se abordó este tema, ¿no? De que había un demonio en la casa, pero en realidad pues estaba utilizando a los demás espíritus, en este caso al espíritu de un señor, como medio para pues ahí asustar a la gente, ¿no? Entonces, pero lo que estaba atrás realmente pues era el ser oscuro. Entonces, esto es completamente real, y eso es lo que nos puede parecer confuso cuando hablamos de espíritus y de fantasmas y cosas así. Nos puede parecer confuso porque a veces creemos que es el espíritu desencarnado, el espíritu humano el que nos está perturbando, pero casi siempre hay algo atrás. Claro, y fíjate que tú mencionaste algo muy importante, Hilde, que esta niña la veían como un ser que cambió. Sin embargo, su primera impresión que tuvo de ella fue que se veía muy bonita. Ella inclusive dice la palabra hermosa. Sin embargo, a pesar de ser hermosa, sí le pudo ver los ojos extraños, unos ojos como gatunos, así fue como ella lo expresó. Y ya cuando ella se vio descubierta, me refiero a la niña, como una especie de fantasma disfrazado, entonces mostró su verdadero rostro, que ya era ya un tanto más monstruoso, Hilde. La pregunta que yo te haría, aparte de esto que ya habías mencionado, ¿es posible que yo llegue a un domicilio en donde se está manifestando un fantasma y que yo me vaya a otro y que se vaya conmigo? Sí, de hecho hay veces que las entidades se pegan. Entonces, vamos, a lo mejor un fantasma, un espíritu, no siempre tiene esta cualidad. Todo dependerá de la fuerza que posea. No todas las entidades, no todos los espíritus tienen la misma fuerza o la misma energía. Sí, entonces esto hace una variable bastante grande en relación a que no todos los espíritus tienen un mismo comportamiento, y eso nos puede confundir mucho en relación a saber qué es con lo que nos estamos enfrentando. Hay espíritus tanto positivos como negativos que tienen muchísima fuerza y que se pueden manifestar en cualquier lugar y que no están necesariamente arraigados a un lugar. Ahora, es muy probable que ella, que esta mujer que nos hace este relato, haya hecho algún tipo de lazo con esta niña, y a lo mejor esta niña quería que la liberara de ese lugar, quería que la liberara de toda esta situación en la que ella sigue atrapada, porque aquí es muy importante decir que la muerte no es un término. Ese es a veces el error en el que caemos, de que bueno, ya se murió, ya está descansando, ya está con Dios, y eso no es cierto. O sea, mucha gente que muere necesita una ayuda para poder llegar a ese estado de paz y a ese estado de reencarnación, o llegar a seguir caminando ya como espíritus. Necesita un ritual, a veces muy sencillo, a veces muy elaborado, pero no es cierto que ya por el acto de morir simplemente van a poder estar donde deben estar. Aquí quiero mencionar brevemente sobre los paquetes de memoria tanáticos. Tienen que ver con, por ejemplo, el placer por la destrucción, los bajos instintos, el ego desmedido, el egoísmo exacerbado. Al fallecer, los espíritus, las personas dejan un residuo psíquico, es decir, dejan esta conciencia que esto es lo que los hace transformarse en una entidad superior de luz o en una entidad oscura. Entonces, así sea un niño, si ese niño albergó en su corazón únicamente el miedo, el temor, la ira, la frustración, pues obviamente no va a ser tan fácil que encuentre la luz, que encuentre la paz, y va a estar pues confundido, va a estar extraviado. Entonces a veces ellos buscan a personas que los puedan ayudar a pasar del otro lado. Entonces estos residuos psíquicos lleva tiempo que se logren separar del cuerpo.
por eso hablábamos mucho a veces de que lo mejor pues es que el cuerpo sea pasado por el fuego y que el nombre, el espíritu de la persona sea sometido a un ritual que por lo general dura 1 año, en el cual el espíritu pues se puede liberar completamente de todos estos residuos y se puede pues ya poner en paz, y no hay el riesgo de que este espíritu pues quede penando, quede en este tipo de situaciones que son muy lamentables, sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? A mí la verdad me conmueve mucho cuando se trata de niños, porque pues no te imaginas que un niño, después de todo lo que pudo haber sufrido, en este caso en particular, pues todavía tenga que estar penando, ¿no? Claro, por supuesto, es algo un tanto difícil de comprender, aunque Hilde, en este caso como lo manejabas al principio, me parece algo más viable que haya sido un ser del bajo astral disfrazado, porque sabemos que esos seres negativos, e inclusive ya podemos hablar de algún demonio, se disfracen de algo bonito, algo que no te dé miedo para que le tomes cierta confianza, ¿no? Así es, estos, ya lo sabemos, ¿no? Que Lucifer pues era pues el ángel más hermoso, ¿no? Entonces no hay que irnos a veces con la apariencia de estos supuestos seres o espíritus de luz, que también hay muchos demonios, hay muchos seres de oscuridad que se disfrazan, y que con tal de que nosotros creamos en ellos, los sigamos a ellos, pueden en un momento disfrazarse, y hay seres que tienen el poder de secuestrar como estas imágenes o secuestrar estos espíritus que, si bien no son negativos, pero son débiles. Entonces se nos pueden manifestar estas imágenes de personas, de niños que en un principio pueden parecer amables, o que nosotros podemos reconocer como algo muy positivo, ¿no? Hay un dicho que dice que come ángeles, pero que va al baño y saca diablos, ¿no? Entonces es muy cierto, porque realmente hay gente que sí está como a veces muy apegada a los ángeles o a imágenes así, pero te das cuenta que en la realidad están como que trabajando otra cosa, que se están moviendo por otro tipo de energías, y ellos a veces llaman a estos seres como sus seres espirituales o sus guías, pero estos guías también pueden ser falsos. Entonces tú siempre tienes que cuestionar, ¿no? Y sobre todo que un ser de luz jamás te va a pedir nada. O sea, un ser de luz se te va a manifestar en tu vida únicamente para guiarte cuando lo necesites, pero jamás te va a esclavizar. Claro. Entonces eso es muy importante para que la gente vea la diferencia entre uno y el otro. Pues Hilde Gelson, te agradecemos mucho tu participación, y qué bueno que pudiste estar con nosotros para resolver, por lo menos charlar de una manera muy objetiva sobre las posibilidades ante un caso como estos. Te agradecemos mucho, Hilde. Gracias, un placer, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Lo oculto se pone al descubierto, aquí en La Mano Peluda. Investigación. ¿Alguien sabe dónde será el Festival de Cannes este año? Cristina Aguilera. Continuamos con el programa, y esta es una emisión pues que se transmite, como lo decimos al inicio del programa, desde México para el mundo. Tenemos muchos peludomaníacos, no solo aquí en la República Mexicana, sino en diferentes partes, y eso pues nos va enriqueciendo precisamente esto del fenómeno sobrenatural e insólito. Y tenemos con nosotros desde Lima, Perú, a Eric Lenin. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Oye, Eric, pues sabemos que tú tienes algo muy interesante que compartir con nuestros amigos, y que tú también conoces esto del mundo sobrenatural. Y así es, bueno, te cuento una cosa pequeña. A ver, yo descubrí la habilidad de poder desdoblarme, ¿no? Ok. Desde los 20 años de edad. Que al comienzo no le tomaba mucha importancia porque pensaba que era un sueño. Pero después me fui dando cuenta que no era un sueño, sino que podía salir de mi cuerpo. Y en un momento dado salí y me miré yo mismo. Y de ahí como que le agarré el miedo y no quise hacerlo, pero después fui probando, leyendo, ¿no? Y bueno, pues hasta que un día me desdoblé por completo y fui a un lugar muy lejos. Pero en ese
trayecto que estaba yendo lejos, sentía que alguien venía por atrás, como que quería cortarme el hilo que yo veía. Sí. Que estaba pegado a mi cuerpo. Entonces al ver eso me dio miedo y como que hice, retrocedí, ¿no? Y de golpe me levanté. Y entonces fui indagando, preguntando, y era que había un ser malo que quería cortarme el hilo de oro. Y bueno, y lo volví a intentar de nuevo, pero al intentarlo de nuevo ya sabía lo que me tenía, pero igual lo hice de nuevo y fui viendo varias. Fui caminando por lugares muy lejos, hasta llegué hasta el lugar, hasta España llegué. Algo increíble, pero llegué hasta España, donde vivía una amiga, y yo le conté, oye, ¿sabes qué? Yo he estado acá en tu habitación, tú tienes esto acá, esto allá, esto acá, y ella se quedó así, aterrorizada, porque no podía creerlo. Y bueno, y tanto me aferré a esto que me gustó, pero de a poco fui dando cuenta de que había otras personas atrás mío. Y yo me quedé de eso, y yo caminaba, pero las comenzaba a ver, pero no eran personas que sentía que no eran personas que estaban vivas, ¿no? Sino eran personas que ya habían fallecido. Entonces de ahí ya pues como que otra vez dije, no, ya no lo voy a volver a hacer. Y otra vez regresé a mi cuerpo y bueno, pues ya de ahí quedó, ¿no? Pero fue algo increíble, es una experiencia muy increíble, la verdad. Claro, tuviste lo que se llama un viaje astral y lo que tú mencionas como cordón de oro, algo así. También se le conoce como cordón de plata, que es lo que te mantiene ligado a tu cuerpo físico. Y sabemos que el viaje astral es cuando se separa el cuerpo etéreo del cuerpo físico. Hay un distanciamiento, una especie de viaje, como tú lo narras. Ahora yo te quería preguntar, ¿por qué sientes tú que eran personas que ya estaban muertas? ¿No pudo haber sido gente que igual que tú tienen ese privilegio de hacer esos viajes astrales? ¿Tú los veías con alguna característica en específico? No, lo sentía. Sentías, la vibración, eso es lo que te daba. Claro. Ok, y bueno, tú mencionas que te daba miedo en un principio, ¿ahora ya no te da miedo? No, ya no me da miedo. ¿Lo sigues haciendo? No, ya tengo 40 años de edad y no, ya no lo hago, la verdad. ¿Y eso en qué edad te pasaba? Eso lo he hecho a partir de los 20 años hasta los 33. Ok, y tú decidiste dejarlo, porque mira, es que hay personas que les gusta la experiencia y deciden tomarlo como una práctica común. De hecho, llegan a tomar cursos de relajación, inclusive hay quien ofrece cursos de viaje astral, cómo poder dominar este tipo de sensaciones. Y es decir, hay gente que le encuentra el gusto a estas situaciones, ¿no? ¿Qué fue específicamente lo que te daba miedo a ti? Cortar el cordón. Ok. Que no podía regresar. ¿Y que llegaras tú y ya estuviera ocupado tu cuerpo? Claro. ¿Nunca sentiste alguna presión de parte de alguno de estos seres para tratar de que ya no permitirte regresar? No, esa vez nomás que tuve esa sensación de que había alguien que quería cortarme el cordón nada más. Uh-huh. ¿Y sí, qué apariencia tenía ese ser? No, era un ser oscuro. Oscuro, ¿no? No tenía forma. No tenía ojos, no tenía cara, simplemente tú sabías cuáles eran sus intenciones. Sí, exacto, sí sentía. Al no poder ver ese rostro, entonces significa que estamos hablando de un ser oscuro, Nacho. Así es, pues sí, él lo narra y lo narra perfectamente porque así le vibró. Y cuando nos vibra algo, tú no me vas a dejar mentir, Eric, hay que hacerle caso a nuestra intuición, ¿no lo crees? Exacto, y muy aparte de eso, yo tengo una facilidad de ver a seres que no están acá, ¿no? Sino seres que están deambulando por la calle. Y me doy cuenta cuando un ser es malo y un ser no es malo. Por ejemplo, eso de las 3 de la mañana estaba yendo de viaje
y vi pasar por delante mío como una mancha negra. Sí. Que estaba paseando. Y me di cuenta que era malo porque sentí como un escalofrío. Pero también más adelante vi unas manchas blancas. No manchas, no sé cómo explicarlo. Ajá. Y me di cuenta que esas manchas blancas eran buenas, ¿no? Claro, porque también igual la vibración así te deja entender o te hace saber, ¿no? Yo te pregunto algo porque ahora que mencionas que tienes ese don, le llaman sexto sentido, no sé si tú lo reconozcas así, pero ¿has estado cerca de alguien cuando está a punto de morir? Sí, he estado cerca de alguien. ¿Y has podido ver ese momento en el que se separa el alma? No. ¿No? Soy sincero, no. Ok. Pero lo que sí he estado cerca es que me han tocado por el hombro. ¿Y qué te invita a reflexionar esa experiencia? Bueno, es algo increíble porque esta persona ya no está, ¿no? O sea, no la veo que se está yendo, pero me agarra el hombro y se va. Okay. O sea, como te digo, no la veo, o sea, yo la veo frente a frente y está muerto. Ajá. No veo que su alma, o sea, ya estaría su alma afuera, ¿no? Sí. Y me toca el hombro y varias veces me pasa eso. Incluso manejando he tenido la oportunidad de tener accidentes y he sentido que alguien me agarra la mano y me lleva, ¿no? Ajá. Sí, me ha pasado varias cosas. Pero ¿te lleva físicamente o en ese momento también hay un desprendimiento astral? No, me lleva físicamente. Ah, sí, definitivamente es algo pues extraordinario eso que te ocurre porque quiere decir que ese contacto ya se convierte en un contacto físico, ¿no? Sí, exacto. Vaya, pues qué historias y qué narración nos estás dando. De verdad te agradecemos mucho sobre todo que nos sintonices y que nos hayas contactado para poder platicar de estas cosas, porque fíjate que aquí nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural. No sé si ya nos has escuchado decir este eslogan, pero es la realidad. Nos gusta hablar de esas cosas que no tienen una explicación lógica y que a veces la gente no lo puede creer. Sin embargo, nosotros, porque ya hemos estado tratando estos temas desde hace mucho tiempo, sabemos que existe y que por lo tanto no hay que negarlo. ¿Tú qué opinas? Sí, opino lo mismo y agradezco en su tiempo de ustedes por escucharme y bueno, pues me gustaría más adelante seguir participando y comunicándome con ustedes. Sé que tengo tantas cosas que contar. Por supuesto, Eric, vamos a estar muy cerca de ti para que nos sigas compartiendo esas vivencias y experiencias. Te agradecemos y un saludo hasta Lima, Perú, que estas situaciones no son privativas de un lugar. En todo el mundo se registran, aunque hay lugares en los que no se les quiere ver mucho o tomar en cuenta. Pero pues, Eric, te agradecemos tu presencia aquí en este programa. Muy agradecido. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Recuerda que estamos en el Miedofón 5518-019325, mensaje de texto o WhatsApp. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Investigación. Me gustaría volar como pez en el agua. Continuamos con el programa. Qué bueno que te estás reportando, que te estás comunicando con nosotros y gracias a la tecnología pues no solo nos escuchan aquí en el Distrito Federal, también en la República Mexicana, Estados Unidos y varias partes del mundo, y esto hace pues que la comunidad del terror sea más grande gracias a ti. Así es, Gina, pues sí, nos vamos hasta Puerto Peñasco, allá en Sonora, con la abogada de los muertos, la verdadera abogada de los muertos, porque ella de profesión es abogada. Sin embargo, esta misión que tiene con estos seres, esta sí no la escogió ella, esta se la dio Dios. ¿Cómo estás, María Elisa? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Muy bien, gracias a Dios. Oye, pues hay muchas cosas que tenemos que platicar contigo. Se menciona mucho de los trabajos en los panteones, que para darle fuerza a una brujería, que para poder afianzar un pacto que se haya hecho. Son muchas las historias, muchos los relatos que se hablan sobre los panteones. Sin embargo, yo siempre he tenido esa duda, esa interrogante, porque se ha dicho que bueno, el cuerpo que tenemos
muchas veces pues lo podemos considerar simplemente como un envase. La sustancia, la esencia, la tenemos nosotros en lo que es el alma o nuestro espíritu, y esto queda liberado una vez que la persona fallece. Sin embargo, los panteones siempre han sido como que un lugar, algunos le llaman Tierra Santa, y por eso es que tiene una connotación un tanto diferente, ¿no? Así es. Mira, lo que pasa es que tienes mucha razón. Lo que queda ahí es nuestro envase, lo que sale es nuestra esencia. Pero también recordemos que hay muchos espíritus que están vagando por ahí porque se quedan, murieron por accidentes, murieron repentinamente. No es lo mismo que hayan tenido una muerte ya ahora sí que de cama y todo eso, porque la gente se va preparando para bien morir. Ajá. Cuando la persona muere de manera trágica, pues se queda ahora sí de qué pasó, y no creen que están muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de ellos andan por el panteón en donde los enterraron porque no lo pueden creer. Recordemos que para los muertos el tiempo es ilimitado. Para ellos un segundo pueden ser 5 o 6 años de nosotros, ¿no? Entonces ellos se quedan bastante tiempo allí. Ahora bien, sí se dice que hay un tipo de magia que casi siempre es la magia negra, que es la que se encarga de cambiar más bien el destino de las personas, que se puede potencializar en los panteones, porque recordemos que en un panteón es donde más lo que es vibración negativa hay lágrimas, hay tristeza. Muy poca gente me ha tocado a mí a lo largo de mi vida verla que le entierran contenta, ¿no? Que la gente esté muerta de la risa, muy contenta con mariachis y demás. Uh-huh. Casi siempre el tipo de sentimientos que hay en un panteón pues es tristeza, es negatividad, es zozobra, miedo, o para muchos de ellos hasta sorpresa, ¿no? Porque no se esperaban la muerte de la persona del fallecido, ¿no? Más que nada. Sí, sobre todo porque sabemos que es alguien que ya no vamos a volver a ver físicamente, simplemente así como la recordemos. Pero María Luisa, muchas personas saben que el hecho de morirse pues es algo natural y por cierto que le llaman a la cita que nunca llegaremos tarde, ¿no? A cada quien nos tiene Dios nuestro tiempo ya marcado, entonces nunca llegaremos tarde a esa cita. Sin embargo, sí hay personas que se ven sorprendidas, como tú lo mencionas, y no saben que ya fallecieron y por lo tanto están rondando ahí en esos lugares. Es de acuerdo a lo que tú nos acabas de exponer, ¿no? Así es, y muchas veces hay un cierto tipo de magia, como ya les mencionaba, la magia negra, utilizan malamente, ¿no? Porque es algo inhumano y antinatural, aprisionan espíritus, ¿no? Por ejemplo, de alguien que murió en forma trágica, hacen algún trabajo y van y entierran el trabajo allí, o van y lo dejan cerca, y el espíritu se siente atraído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que le hacen el trabajo empiezan a tener problemas para dormir, problemas financieros, problemas sentimentales. Si tienen parejas empiezan a tener problemas, empiezan a tener muchos problemas en su entorno porque ese espíritu no los deja. Volvemos a lo mismo, como ellos no tienen, ahora ellos no duermen, ellos no comen, ellos no nada, pues tienen todo el tiempo para estar ahora sí que intranquilizando a la persona. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer de manera física, que es cuando vemos que algo se mueve, que la cortina se movió sola, se cayó un cepillo de dientes o cosas así, y manera espiritual, como durmiendo, cuando uno está dormido en estado de reposo. Sí, no por nada le llaman a ese tiempo el tiempo del no tiempo, vaya, aunque suene redundante, así se le conoce, el no tiempo, porque aparentemente ellos no envejecen, no pasan los años, mientras no se den cuenta que ya están en otro plano espiritual, que ya no corresponden al nuestro, entonces ellos seguirán ahí. Así es. Entonces es lo que pasa. De hecho, nos acaba de pasar una experiencia a mis hijas y a mi pareja y a mí, y a la muchacha una muchacha que llegó a consultarme me dijo que le habían dicho a ella que la familia de su pareja o de su expareja le había hecho un trabajo de magia negra donde había enterrado su fotografía en la tumba del muchacho. El muchacho murió trágicamente hace unos meses atrás. Uh-huh. Entonces yo le dije, gracias a Dios pues pude visualizar, y le dije que no había nada, pero la muchacha estaba bastante intranquila, motivo por el cual pues fuimos al panteón. Tuvimos que ir a una hora ya algo tarde
porque la mamá del muchacho, como está, pues podemos llamarlo recién que murió, se la lleva ahí en el panteón. Entonces nada más se descuidó la mamá, se salió del panteón y entramos a ver. Y sí, o sea, empecé yo a tentar la tumba, a ver, a sentir si había alguna vibración y no había nada. Pero igual escarbé para que la muchacha, alrededor de la tumba, para que la muchacha se sintiera tranquila, ¿no? Más que nada, hay gente que desgraciadamente si no ven, no creen. Entonces yo por la tranquilidad de ella, pues hice eso. Pero antes de que ella llegara, estábamos mis hijas y mi pareja y yo en el carro, y de repente vimos una niña de unos, que será 5 o 6 años, con cabello negro, atado con 2 colitas de caballo, vestido blanco, muy sentada en una tumba. Ajá. Pero había personas en otras tumbas, ¿no? A pesar de que era noche, había otras personas. Entonces no se nos hizo extraño, sino que de repente agarró y empezó a brincar de tumba en tumba. Y yo acá digo, pues ha de tener muy, muy elásticas las piernas, ¿no? Para poder hacer eso. Ajá. Entonces, pero ya la vi bien y me di cuenta que era un espíritu, ¿no? Entonces mis hijas también tienen el don y me dicen, mami, me dice, pobrecita la niña, anda jugando aquí. Y le digo yo, no se preocupen, le digo, pues sí, dice, ya nos dimos cuenta que ya murió, dice, pobrecita, dice, está bien chiquita, dice, no, porque mis hijas pues ya son unas adolescentes. Sí. Y entonces pensamos que nada más nosotros lo habíamos visto, mi pareja también lo vio, y cuando llega el carro donde venía la muchacha, ella también la vieron y de repente se desapareció en una tumba. Se desapareció, o sea, de cuenta atravesó, no debe meterse, sino que atravesó literalmente la pared. Y el muchacho que iba en el carro agarró y tomó una foto. De afuera se ve luminoso, así como si fuera algo incandescente la que había adentro, de esos que se iluminan en lo oscuro, pues. Sí. Se miraba así de afuera. Él tomó la foto, al día siguiente volvieron a ir, toman la foto, pero él anduvo buscando qué era, si había algún adorno, si había algo que hubiera producido ese tipo de luz. Ajá. Y no hay nada. De hecho ahorita le mandé mensaje para ver si me puede facilitar las fotos para podérselas enviar para que ustedes lo vean. Claro. Y nos llamó sumamente la atención. Cualquier rato de estos, primeramente Dios, nada más me desocupo de un trabajo que estoy haciendo ahorita y voy a ir a ver, porque si anda ahí la niña y si se dejó ver es porque necesita ayuda o quiere que alguien la ayude en algo. Uh-huh. Entonces lo que le estaba diciendo yo a él, le dije, vamos a ir y vamos a ver, le digo, en qué podemos ayudarla, porque pues si anda aquí y si, como te digo, se dejó ver es por algo. Así es. ¿Y si pudieron ustedes hacer alguna oración o algo por esta pequeña? Sí, de hecho lo hicimos ahí y de que pues se fuera a descansar, que ya era una niña que fuera a descansar ya, que lo que le hubiera pasado que lo dejara atrás, para que pudiera seguir. Pero ella nada más lo único que decía era su mamá era todo lo que decía. Entonces ya fue cuando ya se metió a la tumba y ya no pude tener contacto con ella. A lo mejor se desapareció, a lo mejor no sé, pero como le digo yo a él, a lo mejor quiere que le mandemos un mensaje a su mamá. Me ha pasado muchísimas veces, bendito sea Dios, el llevar mensajes de aliento a las mamás, ¿no? Porque pues que hay peor sufrimiento para una persona o para una madre que el ver morir a un hijo, ¿no? Yo siempre he dicho, lo natural es que los hijos nos entierren a nosotros, no a la inversa. Sí. Y pues más siendo una niña tan pequeña. ¿Como más o menos de qué edad era? Más o menos entre 5 y 7 años, más o menos. Ajá. Híjole, pues qué pena. ¿Y sí te pudiste acercar a la tumba para ver el nombre de la niña? Sí nos acercamos, de hecho. La niña se llama Julián. Híjole, María Luisa, pues la verdad es de que este don que tú tienes es un tanto especial y al parecer se lo heredaste también a tus hijas, ¿no? Sí, aunque no te creas, dice mi hijo, ¿no? Porque tengo un hijo también. Son herencias de las que no quiere uno también, dice, porque son 3 mis hijos y los 3 tienen cierto, tienen don. Uh-huh. Pero ellos todavía pues no saben cómo aplicarlo, todavía se asustan de algunas cosas, pero pues le digo yo, así era yo a su edad, ¿no? Claro. Así es todo, a su tiempo le digo todo, pero fíjate cómo Dios es tan
tan inmenso y tan maravilloso que poco a poco nos va acercando a las personas. Yo siempre he dicho, cuando el alumno está listo, los maestros aparecen solos. Eso es, y eso ha sido lo que ha ido pasando siempre. María Luisa, mira, se nos viene el corte, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo, ¿te parece bien? Claro que sí. Ok, no te vayas, por favor. Volvemos, Gina. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda, investigación. El fumar mata, y si te mueres, has perdido una parte muy importante de tu vida. Brooke Shields. Seguimos recibiendo todos sus mensajes, comentarios de estos temas insólitos, sobrenaturales, que hay muchas evidencias de que existen y lo que queremos saber son esas explicaciones. ¿Por qué ocurre, Nacho? Así es, Gina, pues los estamos esperando y tenemos todavía en la línea a María Luisa Bocanegra, desde allá, desde Puerto Peñasco, en Sonora. Oye, María Luisa, entonces, estas experiencias que tú has tenido en el Panteón, ¿solamente te ha ocurrido una vez o te sucede cada vez que visitas un panteón? Esta cualidad que tú tienes, yo me imagino que no debe ser nada fácil, nada sencillo. Aunque yo te quisiera preguntar, ¿dónde has podido tú apreciar más seres de personas, o sea, más fantasmas, espíritus, almas perdidas, como le quieran llamar? ¿En un panteón o en un hospital? No, pues por mucho en un hospital. Definitivamente. Definitivamente, mira, los panteones para mí, a lo mejor suena loco, es como un área de descanso. Me gusta mucho ir a los panteones, de hecho entro y me quedo sentada. Sí se me acercan espíritus y platican conmigo, hay muchos de ellos que no saben que están muertos, hay otros tantos que nada más están ahí por costumbre, que porque iba la familia a verlos. Y ya no van o cosas así, ¿no? Porque también ellos pues tienen sentimientos igual que nosotros. Entonces, pero en los hospitales se ve mucho más. Se ve mucho más porque muchos de ellos pues a pesar de que padecieron enfermedades crónicas o enfermedades muy largas, fue mucha la permanencia que estuvieron ahí, o aunque hayan entrado por muy poco tiempo, ya sea en un accidente o cosas así, pues el primer lugar de donde salen ellos es en un hospital. Ajá. Entonces duran un buen rato vagando, pueden durar hasta días allí, en lo que ya o siguen su camino hacia la luz o simplemente empiezan, como decimos, como se dice en algunas partes, ¿no?, a recoger sus pasos, o sea, ir a visitar a su familia, estar en su velorio, estar cuando los sepultan y cosas así por el estilo. Ajá. Sí se siente mucho más las energías. De hecho, ahí en Caborca hay un hospital, el hospital general, que se acaba de abrir, es el más nuevo que hay ahorita. Y de hecho se contaban los celadores y los veladores y las enfermeras, porque todavía no estaba en uso al público, nada más ya iba el personal, que de repente oían que en el quirófano se abrían las puertas, se movían las camillas, se miraba gente adentro y resulta que nada más estaban los veladores, y eso que todavía no empezaba. Sí. Porque todavía no empezaba en funcionamiento, pero también pues hay que tener en cuenta que fue en una área que estuvo muchísimo tiempo sola, en despoblado, en Caborca, y pues donde desgraciadamente de repente aparecía gente sembrada, como le decimos aquí, gente que desaparecía y que nunca apareció, y pues que allá andan vagando, no saben ellos si están vivos, qué pasó con ellos, no saben. Pues entonces el pasar de la vida a la muerte es como dormir y levantarse, que de repente nos despertamos y no sabemos ni dónde andamos porque estábamos en un sueño en otra parte, ¿no? Entonces desgraciadamente hay personas, hay espíritus que se quedan de esa forma, y pues es una bendición de Dios el poder ayudarlos para seguir su camino, o para ayudarlos de la mejor manera a que salden sus pendientes aquí en la tierra para que puedan seguir. Ok, claro que sí, pues eso que dices es muy sensato, y además me parece que es lo que llega a ocurrir muchas de las veces cuando se menciona que han visto a un familiar que falleció y la gente le dice, ¿cómo es posible si él ya murió? Pues yo lo vi, hasta platiqué con él. Pues muy probablemente es porque dejó por ahí algo pendiente, alguna cosa que hacer, algún mensaje que dar. Y a propósito de esto, María Luisa, en la semana tocamos una nota en donde
una persona precisamente de allá de Chihuahua, también de allá del norte, aseguraba que ella podía ayudar a resolver algunos casos de desapariciones de gente que fue ultimada y ocultaron sus cadáveres. ¿Tú crees que esto sea posible? Bueno, yo ya sé la respuesta de antemano, yo ya sé lo que tú me vas a decir porque yo te conozco y sé de lo que eres capaz. Sin embargo, para nuestros amigos que nos están escuchando, me gustaría saber tu opinión. Es decir, a esta mujer se le consideró como una especie de arma secreta, es la que así le llamaban los de la fiscalía. Es un arma secreta que les ayuda a esclarecer casos difíciles. Pero yo a ti te pregunto, ¿esto qué tan factible es, qué tan real, qué tan veraz puede ser o qué tan confiable? Yo sé que tú eres abogada de profesión, de descubrir o de reconocer o identificar algún cadáver para esto, para los hechos de que ha sido secuestrado, ha sido ocultado, enterrado, lo que sea, que no se ha podido dar a la luz. Mira, para empezar, para poder tener un contacto con un cuerpo en específico, se tiene que tener cercanía a algo, algún objeto o algo que guarde la esencia de esa persona. Uh-huh. Imagínate, tantísima gente muere diario y pues no podrías discernir, no, este está desaparecido, ¿no? O como hemos visto, yo creo que todos alguna vez en algún programa de los americanos donde hay personas psíquicas que ayudan a los sheriff, a los agentes norteamericanos a encontrar cadáveres. Sí. Pero siempre tiene que haber un contacto físico con algo de la persona. Es muy raro el espíritu que se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, estoy en tal lugar, yo morí, y quiero que sepas que son muy concisos cuando se llegan a aparecer, porque sí me he tocado casos así, de que me han dado números telefónicos y la dirección de sus familiares para que yo me comunique con ellos. Pero han sido muertes, las que me han pasado a mí han sido muertes muy recientes, que haz de cuenta que pasó ayer, por decirlo así, o hoy en la mañana, que pasó en un lapso menor de 3 días. Para personas que fallecieron mucho más tiempo atrás, es, por lo menos en el caso de su servidora, necesito tener contacto de un objeto que haya usado la persona. ¿Puede ser una fotografía? Puede ser una fotografía, puede ser, no sé, una mascada, una bolsa, algo que la persona haya querido mucho. Me tocó una vez hacerlo con un vehículo, ¿no? Con un coche, para poder decir dónde estaba la persona. ¿Esto es porque, María Luisa? ¿Esto es porque los impregnan con su energía, con su fuerza vital y cuando se tomaron la fotografía, por decirlo? ¿Esto es lo que facilita en realidad? Es lo que facilita mucho de esto. Te recuerdo que hay unas personas, lo que llamamos nosotros de ciertas etnias americanas y de muchísimos países, que no se dejan fotografiar precisamente porque ellos dicen que les roba a uno el alma, ¿no? Entonces se dice también que es porque es una representación nuestra, es una parte para enfocarse en alguien. Podría ser también por eso, ¿no? Pero pues muchas veces las fotografías las tomamos en momentos de nuestra vida, momentos felices, momentos donde queda ahora sí que impregnado el sentimiento que nosotros tenemos en ese momento, y es más fácil poderlos ubicar. Sí. Pero también, como te digo, o sea, tampoco es como ahora sí te lo digo, como abogada, si de repente agarro yo y encuentro un cadáver, va a agarrar la policía y me va a agarrar, y usted cómo lo sabe, ¿no? Ajá. Sí, claro. Usted cómo sabe, y a ver, usted fue la que lo enterró, si nadie sabía, ¿no? Entonces, sí está, aquí por lo menos en México está un poco difícil hacer ese tipo de situaciones y ese tipo de descubrimientos. Sí los he hecho con ayuda de la familia, y por ejemplo cuando ya tengo ubicado a la persona o el lugar donde está, ya se le habla a la policía para que vayan ellos a verlo. Entonces, que no, tampoco desgraciadamente no se puede utilizar pues utilizamos una así que ella me ayudó, ¿no? Simplemente pues se maneja de otro tipo de situaciones, como de que vieron el cadáver o que alguien dio aviso de sobre eso. Oh, ya. Sí, porque sería un tanto complicado, ¿verdad? Para ti como una persona que tiene esa evidencia y que pudiste detectarlo, sería, como tú lo mencionas, como si tú tuvieras algo que ver con ese asunto. Sin embargo, sí, te recuerdo aquel caso tan sonado, ¿te acuerdas de la mentada Paca? Sí. Que sacó que había un montón de cadáveres y al bote fue a parar, creo que hasta la fecha todavía está allá, ¿no? Claro que todos sabemos que fue una
fraude y nada más fue para tapar ciertos problemas, ¿no? Ajá. Pero estamos en México y aquí si tú encontraste algo es porque tú tienes que ver, ¿no? Es muy delicado lo que maneja esta persona. Ojalá, espero en Dios, que sí tenga ese don y pueda ayudar a las personas para encontrar a sus seres queridos, porque yo sé de primera mano que es mejor saber dónde se encuentra la persona, ya sea viva o muerta, que no saber dónde está, que no saber si está bien o ya no está. Claro. Entonces sí lo entiendo. Yo en serio que le pido mucho a Dios que ojalá sí esta persona se ayude de esa forma y que sobre todo, ¿no? Que la policía le esté haciendo caso, porque muchas veces si llevando evidencias como abogado, llevando pruebas, hay veces que no se puede seguir por el protocolo que se tiene en cuanto a cuestiones legales. Imagínate, nada más por llego yo y le digo, no, pues yo sé dónde está un cadáver, vayan y sáquenlo, ¿no? Ajá, no, pues sí. Está medio complicado. Súper complicado. María Luisa, pues para nosotros es un placer platicar contigo, nos podríamos ir largo y tendido fácil toda la madrugada, pero te agradecemos que nos hayas dedicado un ratito de tu tiempo para platicar sobre esas vivencias y experiencias que has tenido con el mundo sobrenatural. Pues gracias a ustedes, muchas gracias a todos y sobre todo gracias por sus oraciones. En serio, todos ustedes están en mis oraciones también, todo tu precioso público que lo sigue noche con noche y pues bendiciones a todos. Igualmente, María Luisa, nosotros nos vamos a hacer una pausa y regresamos, Gina. Esto es La Mano Peluda Investigación. Repórtate en el Facebook MP Investigación o al Miedofón, mensaje de texto o WhatsApp 5518-019325. Regresamos. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación. Una conclusión es cuando te cansas de pensar. Continuamos con el programa, situaciones y hechos extraños, insólitos y sobrenaturales. ¿Y por qué les decimos todo esto? Porque hoy tenemos aquí una entrega especial. Así es, Gina, pues ahora tenemos a Marco Dávalos que nos va a platicar sobre algunas de las reliquias. De hecho, inclusive se mencionaba que por ahí los nazis tenían algunos restos, tenían algo que ver, pero qué mejor que Marco Dávalos, quien es un investigador de lo sobrenatural y de las cosas interesantes, que nos explique. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Bien, gracias. Pues mira, este tema es interesante. Realmente, como tú dices, son varias reliquias, entre ellas pues el Santo Grial o la Santa Copa, mediante la cual Cristo celebra la segunda alianza entre Dios y la humanidad, el Arca de la Alianza, en fin, el manto sagrado, ¿verdad? Aquel famoso sudario de Turín. Pero también hay otra reliquia muy importante, que es la famosa lanza del destino, la lanza con la que se traspasó el costado del Redentor, aquella pues noche fatídica de viernes, aquella tarde, ¿verdad?, en la que pues ya para rematar llega un centurión romano con esta lanza y para cerciorarse de que estuviera bien muerto Jesús, pues le traspasa su costado, produciéndole la quinta herida, misma que es la que se aparece en los estigmatizados, ¿verdad? Tenemos 2 heridas en los pies, 2 en las manos y la quinta, la del costado. Y se dice también que José de Arimatea, que era un discípulo pues secreto, digamos, de Jesús, porque era miembro del Sanedrín, o sea, del tribunal judío que había juzgado al mismo, pues llegó con el Santo Cáliz y recolectó algunas gotas de sangre, precisamente del costado de Cristo, y de esta manera se piensa que adquirió pues un carácter mágico y poderoso, lo mismo que la famosa lanza que traspasa su costado. También ha ejercido fascinación a lo largo de pues prácticamente 2000 años, que ha pasado de mano en mano y ha fascinado a muchos personajes de la historia, ¿verdad? Y pues, ¿cómo fue esto? El centurión, no se conoce realmente su nombre, pero se le atribuye el de Longinos. Él llega, traspasa el costado e inmediatamente sufre una transformación. Algo sucede en su ser que hace que decida en ese momento pues arrepentirse por haber participado en el Calvario y en la muerte del Redentor. Abandona el ejército romano
renuncia, se escabulle y pues deserta prácticamente, llevándose consigo la lanza. Y pues ahí comienza una serie de peripecias y pues llega hasta nuestros días. Pero ¿cuál es el carácter mágico de todo esto? Pues hay varias versiones, pero se dice que cuando Longinos la tiene en su poder, pues decide comenzar a predicar la doctrina de Jesucristo. De hecho, se dice que decide unirse al grupo de los apóstoles extraoficialmente y es encomendado a él pues la evangelización de una cierta ciudad en lo que hoy es Siria. Pero más tarde esa ciudad es sitiada por los romanos y Longinos, el centurión, cae en manos de ellos y es reconocido como un desertor y proceden a ejecutarlo. Y hay una iglesia en Roma donde descansan los restos de él y se dice que él será uno de los primeros mártires del cristianismo, siendo que él había participado pues en la muerte de Cristo, ¿no? De ahí se afirma que la lanza es recuperada por algunos discípulos que no formaban parte del grupo de los 12 y deciden enterrarla en un orificio, en un hoyo muy cerca de una muralla, allá cerca de la ciudad de Edesa, en Medio Oriente. Sí. Dice que ahí mismo, junto con la lanza, la entierran con los clavos de Jesús y ahí se queda durante varios cientos de años. Más tarde, cuando es sitiada la ciudad, otra vez por los persas esta vez, pues los romanos deciden enterrar en una caja nuevamente la reliquia y ahí permanece durante varios cientos de años. Posteriormente a este episodio que te decía de los persas, la lanza aparece ya en Jerusalén y se dice que los moros o árabes la detentan y es uno de los reyes que participaron en las cruzadas, el famoso Ricardo Corazón de León de Inglaterra, el cruzado, que decide encabezar uno de los ejércitos cristianos y recuperar la lanza. Se dice que la recupera de manos de un monje que la había ocultado ahí en Jerusalén y eso fue lo que le permitió, al tenerla en su poder, poder tomar nuevamente la ciudad santa de Jerusalén y resguardar para, bueno, todos los santos lugares donde Cristo pasó su vida, ¿verdad? Oye, y junto con la lanza se emprendió una búsqueda tremenda para tratar de localizar esa famosa cruz, ¿no? Donde fue crucificado, pues, el Señor Jesucristo, ¿no? Y de las pocas cosas que se pudo haber tenido una certeza que fueron recuperadas, pues fue precisamente la lanza. Sí, de hecho sí, porque la cruz, pues se dice que fue recuperada por Santa Elena de Roma, o sea, la madre del emperador Constantino. Así es. Pero realmente la cruz, pues solamente algunas personas afirman tener astillas de ella, pero lo único de la lanza es que realmente sí es una de las reliquias tangibles. Y aparte de esto, pues ya como mencionamos al principio, en el tiempo de los nazis, fue precisamente el cabo Adolfo Hitler, cuando era un joven allá en Viena, que él llega al museo de Viena y se dice que observa la lanza. Para ese entonces nada más estaba la punta de la lanza, ya no el mango, y dice que quedó fascinado por ella y dijo, algún día tengo que tenerla en mi poder y ella me dará pues la fuerza para poder realizar mis objetivos y pues sacar a Alemania adelante, ¿no? Pero eso fue en tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando él no era prácticamente nadie, era un desconocido. Claro. Muchas fuentes aseguran que quizás fue esta conexión con la lanza del destino la que cooperó en alguna manera, ayudó a que Hitler mágicamente pues pudiera escalar en tan poco tiempo hasta la cumbre del poder en Alemania. Y se dice que ya siendo Führer, o sea, siendo pues, jefe de Estado, él encomienda a las famosas Schutzstaffel, las SS, un escuadrón especial, que fueran y le recuperaran esa lanza de Viena, y él que la tuvo en su poder durante algún tiempo. Luego se pierde otra vez. Se dice que es trasladada a los Estados Unidos ya una vez que Hitler pues desaparece de escena, y que es retornada a Estados Unidos por General Patton nuevamente al Museo de Viena. Pero digamos que la Iglesia no reconoce oficialmente que esa sea la lanza que haya traspasado el cruzado. Lo mismo
que un grial o vaso sagrado que se encuentra en Valencia, España, que afirman que es el auténtico, también la Iglesia no los reconoce. Pero entonces esto va a quedar, pues a lo largo del tiempo, como un interrogante. ¿Realmente estas reliquias son las originales? ¿Realmente tienen un poder mágico? ¿Por qué siguen fascinando a todos los que las miran? ¿Realmente ayudó en algo a Hitler a escalar el poder? Pues no lo sabremos nunca, pero para los que quieran ver esa lanza, pues que vayan al Museo Estatal de Viena y ahí pueden admirarla y ahí nos podrán encontrar. Claro, por supuesto. Y es que se han desatado muchas especulaciones al respecto, ¿no? Tú te puedes imaginar que pues este tipo de instrumentos eran fabricados pues de manera muy cotidiana, muy común en aquella época, y eran utilizados para los soldados, quienes recibían estas armas, y pues al parecer todas eran iguales, ¿no? Entonces, a ciencia cierta, saberlo, como tú lo dices, al 100%, pues está un poco complicado. Sin embargo, pues la leyenda está ahí, el hecho también está ahí, y pues solo queda esperar a ver si con el tiempo se pudieran llegar a algunos estudios, ¿no? Que aparentemente a estas reliquias se les han realizado estudios y sí concuerdan por lo menos con las fechas, ¿no? Sí, bueno, en el caso del Santo Sudario sí deja ver que hay muchas evidencias de que sí perteneció a aquella época. Por ejemplo, el tejido, la manera de tejer estas fibras, pues corresponde a la que se usaba hace 2000 años en la Palestina. Lo vimos muestras de polen, pero realmente en el caso de la danza, pues queda la leyenda, no hay certidumbre, pero pues sí, ha fascinado a todos los personajes de la historia, y lo coincidente es que pues cuando ellos la han tenido en su poder, pues han llegado a las cumbres del mismo poder, ¿no? Del triunfo. Entonces no lo sabemos, pero bueno, el tiempo lo dirá. Pues Marco, muy interesante esta entrega que nos has hecho. Él es Marco Dávalos, es investigador de temas insólitos. Marcos, muchas gracias. Gracias a ti, y hay un Facebook que es Mensaje Acuario 24 si gustan consultar un poco más información. Gracias. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Repórtate, tenemos el miedofón, mensaje de texto o WhatsApp 5518-01-9325. Investigamos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Investigación. El trabajo en equipo es esencial. Te permite echarle la culpa al otro. Continuamos con esta emisión de lo insólito, de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Y en cuanto a tecnología, pues también ha habido algunos mitos y misterios que se han manejado. Y Nacho, siempre nos queda la duda si será o no verdad. En específico, hoy les vamos a hablar acerca de este Excel, de este software que pues principalmente se utiliza para hojas de cálculo, cuestiones financieras y contables, pero ya tiene pues muchos años que se manejaron versiones que van apegadas a lo sobrenatural. Así es, Gina, porque esto tiene que ver mucho con el avance tecnológico. Esas hojas de cálculo que muchas veces pues nos facilitaron la vida. La verdad es que es uno de los programas más a los que recurre la gente con mayor frecuencia cuando se trata de hacer bases de datos, algunas cifras, cosas así, cálculos, fórmulas. Sin embargo, desde que surgió este programa así con un desarrollo ya más relevante, surgieron varias teorías de las cuales vamos a platicar. Una de ellas me acuerdo que decía que pues era el huevo de Pascua, ¿sí? ¿Lo recuerdas? Claro. Todavía estaba aquí Juan Ramón en el programa, Ajá, tocamos este tema, y era una especie de juego 3D muy avanzado en gráficos, avanzado para aquel tiempo. Mínimo les estoy hablando, ¿qué? Mínimo 10 años. No, yo creo unos más, sí, 15, ¿no? 15 años. Y se decía que era una simulación del infierno porque Bill Gates se le ha relacionado que es el anticristo. Y también se hablaba del famoso Salón de las Almas, ¿no? Exacto, que incluso nosotros aquí hablamos mucho de este tema, y pues qué mejor que un programador que está en contacto precisamente con esta área, pues nos dé algunos datos muy interesantes. Tenemos con nosotros a Alfredo Ramos, él es programador y hoy nos va a hablar de estos misterios de Excel. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien, ¿y ustedes? También aquí, ¿te gusta lo sobrenatural? Sí, por supuesto, sigo el programa todos los días.
Oye, ¿y qué opinas de esos misterios que se han dicho, o mitos, será verdad o mentira, todo esto que se ha manejado en cuanto a Excel? Pues bueno, la realidad es que Excel, como parte de la suite de programas que provee Microsoft, fue en su momento, a finales de la década de los 90, principios del año 2000, se dio mucho esta noticia precisamente de que Bill Gates era pues como que el anticristo, porque había hecho una fortuna técnicamente de forma rápida, y había cierta complejidad en los programas o en la bacteria que Microsoft sacaba al mercado, por supuesto a comparación de otros de sus rivales, de su competencia. No es del todo cierto, pero bueno, a finales de los 90 y a principios del 2000 se creía que Bill Gates era el anticristo en una onda popular, y surgió una leyenda específica del llamado laberinto el Salón de las Almas Perdidas de Excel, o el laberinto de las almas perdidas, donde supuestamente si tú utilizabas Excel podías ver a través de cierta ejecución de pasos un laberinto como una especie de videojuego. Se asoció mucho a un videojuego muy popular, antiguito, llamado Doom, que es un laberinto, y en las paredes podías ver fotografías de gente que había sido asesinada. Ese era el dicho popular, y mientras más te adentrabas a lo que es el laberinto, pues ibas descubriendo nuevas personas en teoría asesinadas. Por eso le llamaban el laberinto de las almas perdidas. Bueno, pues esto ya se imaginarán que en aquel entonces no era tan rápida como hoy en día a través de las redes sociales, esta difusión de este tipo de noticias, y en lo particular a mí me llegó a través de un correo electrónico. Que era lo que en ese momento estaba rifando, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, en ese entonces pues se daba mucho el tema de las cadenas del fin del mundo. Bill Gates es el anticristo, el número 666 se hacía cierta matemática con su nombre, etcétera. Bueno, para cuando yo me entero de esta noticia, pues a mí me llama mucho la atención, y comencé a indagar sobre qué Excel, o qué versión de Excel específicamente, porque Excel pues en su momento salía prácticamente cada año, o cada 2 años más bien para ser exactos, 95, 97, 99, etcétera. Ya. En el momento en el que yo me entero de esta noticia, ya había una versión de Excel 2003 o versión 11, para ser más específicos. Entonces me di a la tarea de encontrar alguna computadora hasta cierto punto antigua que tuviera la versión de Excel 95, que era el Excel que habían manejado en aquella cadena que me llegó por correo, y pues inclusive te enunciaban los pasos para poder ver este laberinto de las almas perdidas. Pues ya después de una búsqueda larga me tocó toparme con una computadora algo antigua, que efectivamente tenía el Excel 95. Para ser específicos, la serie de pasos que tenías que hacer según la cadena era abrir el Excel versión 95 con una hoja de trabajo limpia, irte a la fila 95, seleccionar toda la fila, presionar la tecla tabulación para ir a la columna B, ir, me parece que al menú de ayuda acerca de, y apretar Control Alt Shift sobre el botón de soporte técnico. Y entonces toda esta serie de pasos que estoy diciendo, sí, en teoría según la carta, hacían que apareciera una especie de ventana con un contenido 3D, un videojuego 3D, así lo llamaban, que era el laberinto de las almas perdidas. Bueno, son bastantes pasos. La primera no me salió. Ya después a la segunda efectivamente pude, constatarlo por mí mismo, que efectivamente salía una ventana con un videojuego. Yo le llamo videojuego porque tenía mucha semejanza con aquel, insisto, videojuego llamado Doom. Uh-huh. Y tú podías moverte con las teclas de
de dirección del teclado, las flechas que apuntan arriba, abajo, izquierda y derecha, e ibas caminando sobre esa ventana que aparecía en Excel, lo cual era demasiado extraño. Cuando lo vi sí me sorprendí bastante, y avanzabas en el laberinto, y efectivamente, no sé, a los primeros segundos encontrabas la primera fotografía en una de las paredes. Era extraño porque las fotografías eran de gente sonriendo. En el mail decía que era gente sufriendo, o sea, que tenía su rostro, vaya, como si lo estuvieran asesinando, que había sangre, etcétera. Y la sangre sí la había, porque era una especie de videojuego extraño. Dominaba el color rojo en el piso, en ciertos puntos del laberinto, y te ibas encontrando pues con estos rostros. Podía contabilizar alrededor de 12 rostros, según lo que yo recuerdo ahorita, y bueno, pues eso fue, bueno, lo pude constatar. Me llevó a sospechar entonces que tal vez sí, no, yo nunca he creído que Bill Gates sea el anticristo, pero sí que a lo mejor a alguien en la programación del Excel se le ocurrió pues meter esta información de gente asesinada, así que me di a la tarea de documentarme un poco más. Oye, pues qué interesante todo este recorrido que tú hiciste, y ya después de un tiempecillo, ¿no? Vamos, porque en su momento no lo hiciste, pasaron varios años, sin embargo, tú regresaste a esa versión de Excel y pudiste encontrar esto que resultó que no era nada más un mito, sino que era una realidad. Sí, exactamente, era una realidad, aunque parte del mito era que se trataba de gente asesinada. Ya, ok. Entonces... O sea, eso no era real, eso no era veraz. Exactamente, yo me di a la tarea de investigar. Era difícil, yo insisto que en ese entonces la información no corría a la velocidad que hoy en día, pero pues pude ver algunas páginas donde había varias personas en los foros. En aquel entonces todo era a través de foros, en lugar de hoy en día las redes sociales. Y decían que efectivamente ese laberinto existía, gente como yo que lo había podido comprobar, pero que las fotos en realidad eran personas del equipo de desarrollo de Excel. Sí había sangre, sí había un laberinto algo macabro para ese entonces, por supuesto, pero las fotos eran de gente del equipo de desarrollo de Microsoft Excel. Claro. Estaban vivas, no eran asesinadas. Lo que indica que pues sí pudo haber sido un truco publicitario, ¿no? Ya sabes, le metes amarillismo, entonces la gente se desborda hacia este programa, y entonces pues es tomado en cuenta por todo el mundo habla de él, aunque no lo compres o sí lo compres, todo el mundo habla de él, lo que le da popularidad, y ya sabemos que la popularidad en cuestiones cibernéticas, en cuestiones de programación y todas esas cosas, pues es muy importante actualmente, ¿no? También es cierto que los programadores tienen cierto sentido del humor. Probablemente se les hizo gracioso que aparecieran sus fotos en las paredes. Bueno, pues sí, puedo decirles que era verdad aquella cosa del laberinto de las almas perdidas de Excel. Alfredo Ramos, programador, muchas gracias por tu participación. Gracias, buena noche. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Comunícate. Estamos en el Miedofón 5518-019325 y también el Facebook MP Investigación. Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Investigación. Bienaventurados los borrachos, que verán a Dios 2 veces. Continuamos con el programa, seguimos recibiendo esos reportes a través del Facebook MP Investigación o del Miedofón 5518-019325. En un momento les vamos a dar lectura. Sabemos que existen muchas leyendas urbanas que incluso pues se han convertido en creepypastas, esto gracias al internet, y también este juego tiene su propia creepypasta, y de ahí se ha desarrollado pues toda esta teoría de este personaje que se aparece, incluso el mundo
juego a base de cubos que se conoce así, el Minecraft, creado por el sueco Marcus Notch, pues él también tiene su creepypasta, Nacho, y de ahí pues se desarrolla todo este tipo de leyenda que varios jugadores o muchos jugadores pues han dicho que sí han tenido esa experiencia, acceden al juego como lo hacen de costumbre, empiezan a hacer sus construcciones y cuando están buscando esos materiales para llevar a cabo todo lo que ellos quieren realizar en este juego, pues de repente ven una niebla o ven este personaje que han dicho que tiene como los ojos huecos, los ojos blancos, y pues ya ahí entonces está el misterio de si será o no será verdad esto, pues que ya se ha convertido, como tú lo quieras llamar, en una leyenda urbana, en una creepypasta o bien en una realidad sobrenatural. Fíjate que hay una leyenda, Gina, sobre esto que le llaman el Herobrine, y es que casi el 75% de las personas que son adictos o afectos a este juego del Minecraft, bueno, pues ya saben, porque esta leyenda es sobre el hermano de Notch que dicen que está muerto. Bueno, este personaje dicen que se aparece cuando está todo normal, y después de que te quedas ahí un rato viendo, entonces aparece un joven como mirándote. Exactamente, Nacho, y pues no aparece ningún identificador, tampoco se escucha algún sonido, y entonces pues se ha dicho que es un encuentro inquietante que apenas dura unos instantes, y pues este misterioso personaje vuelve a la niebla, y entonces pues el que está jugando, la persona que está ahí con este videojuego, se queda pues extrañado. Después, a partir de que ven esta imagen, pues empiezan a aparecer cosas extrañas en la partida, principalmente en la forma de las construcciones, elementos extraños que aparecen donde no debían estar. También han dicho que hay túneles excavados en roca que aparentemente pues no debían estar ahí, estructuras en lugares inaccesibles, y entonces a partir de que ven este personaje, pues su construcción o su juego que ya lo tenían ellos desarrollado, pues empieza a tener alguna situación extraña. Sí, las personas que son afectas a pasarse largas horas ahí sentados jugando, y sobre todo, Gina, estamos hablando, como ya se mencionaba, de estos dispositivos móviles en donde puedes descargar este juego y puedes prácticamente estar haciendo pues una ciudad, haciendo construcciones, utilizando tu creatividad, pero en línea, y sobre todo, Gina, a través de los dispositivos que son móviles. Pues sí, aquí lo que dice su creador es que él no puso este personaje. Sin embargo, pues también podría ser que es un truco publicitario, que no sería la primera vez. Ya lo comentamos en programas pasados de Excel, Nacho, que al principio pues fue, se supone, una creación, y se dijo que, como escuchamos hace rato, pues en Excel también se creó algo parecido para darle ese toque de misterio, que finalmente se supo que no era, como se decía, personajes fallecidos, sino que eran parte del equipo de Excel. Entonces, pues aquí también podría ser. Ahora, fíjate que los desarrolladores de este tipo de juegos son ultra inteligentes, Gina. Yo me atrevo a pensar que están buscando la forma en que la gente se quede enganchada y no se pierda ni un momento del día sin jugar. Sabemos que la música que acompaña a estas construcciones maravillosas que el Minecraft te permite hacer, de verdad es genial, es formidable. Inclusive arquitectos lo toman como una especie de práctica para estar formando casas, para hacer construcciones, para hacer obras. La música que lo acompaña es una música bastante relajada y te va metiendo en el juego de manera que te es difícil dejarlo, y no te abruman con sonidos fuertes, con cosas así que en un momento dado te pueden hartar, sino por el contrario, te van acompañando a lo largo de toda este momento, este tiempo que tú dedicas a hacer construcciones. Además, fíjate que hay muchos de los usuarios, que son millones en todo el mundo, que son menores de edad, que se apasionan y que de esta manera pues están desarrollando un mundo virtual hecho de cubos diferentes, de pues como en la realidad, diferentes materiales como arena, roca, lava y mucho más. Y entonces, bueno, ahí está la propuesta de lo que se dice acerca de este juego, pero queremos saber tu opinión. ¿Tú lo has jugado? ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Qué crees que es lo que realmente suceda? Y ahora nos vamos a enlazar con una persona que sabe mucho de los videojuegos, pero además ha tenido esa experiencia con lo que se dice esta leyenda. Tenemos con nosotros a Gabriel Antonio y nos va a hablar de este juego, de la leyenda o del misterio del Minecraft. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes?
también aquí un experto que juega, que sabe y que además ha vivido situaciones extrañas con los videojuegos. Y en esta ocasión, ¿de qué nos vas a hablar? Sobre un videojuego llamado Minecraft. Es muy conocido, sobre todo e incluso por los adultos que a lo mejor no tenemos ese contacto con los videojuegos, sabemos y lo hemos escuchado al menos. Bueno, juego es un juego de construcciones y jugar en línea, pero últimamente han pasado muchas cosas que a casi a todo el mundo le ha pasado. Sobre un usuario que, según lo que cuentan, ha muerto. El usuario es el creador del videojuego, que su nombre de jugador es Notch. A muchos jóvenes jugando en línea se le ha parecido como un otro jugador que se nombra como Herobrine. Cuentan que ese joven murió, pero a la de su PC, por un accidente. Otros cuentan que fue asesinado, pero muchos han creado el mito que ese personaje es un elemento del juego, cual el mismo creador del videojuego ha comentado que no ha dejado ningún personaje por el momento. Muchos niños y jóvenes lo han visto aunque no esté en el modo multijugador, lo han visto en montañas e incluso en sus propias construcciones del videojuego. Sí, porque este juego se caracteriza por eso, ¿no? Tú vas haciendo algunas construcciones, vas haciendo edificios, vas inventando ciudades, estadios, no sé, son muchas las cosas que uno puede hacer. Es como una especie de Lego, pero electrónico, ¿no? Y esta persona que supuestamente falleció, ¿qué relación tiene con el juego para que se aparezca precisamente aquí en el Minecraft? Bueno, pues ese sujeto era hermano del creador, que se renombra Notch. Cuando estaban en la versión beta del juego, su hermano sufrió un accidente. E incluso muchas personas, creadores del videojuego, han intentado ocultar la historia, diciendo que el personaje maldito Herobrine es simplemente historia del juego, cual está en la parte del videojuego, una área que se llama Nether, cual ahí vive. Muchos han creado esas historias, incluso hay videos en YouTube donde ese personaje maldito lo pintan como hijo del personaje principal del videojuego. ¿Y se aparece en alguna etapa en específico? A lo mejor cuando ya tienes construido algo que ya estás avanzado, ¿se aparece? ¿O varias personas han dicho que en diferentes etapas? Sí, de hecho en Minecraft PC el personaje o fantasma se aparece entre la lluvia o incluso llega a aparecer en un bosque, pero es arriba de los árboles. En modo Android se aparece pero en desiertos y poblados. Ok, ¿y tú lo has visto? ¿Has tenido esa experiencia? Sí, incluso he intentado tomar una captura pantalla, pero raramente se apaga mi celular. Eso tú lo has conseguido ver en el celular, no en una consola. Sí, en el celular. Ok, en las consolas también se puede lograr ver. No, en la consola no. En la consola no, solamente es el móvil. Sí. Ok, entonces hay que preguntarles a todos ustedes que nos están escuchando, ¿han jugado esta versión en el celular? ¿Han visto esta imagen? Y pues qué tan cierto será, Nacho, que no fue creado, sino que es una aparición. A lo mejor tiene algún truco o algo para hacerlo más atractivo, pero también pues cabe esa posibilidad y queda abierta de que pueda ser un fenómeno que se está presentando. Pues sí, por lo pronto ya queda como una especie de mito urbano, de leyenda urbana, en donde pues todos los que son gamers pues nos pueden platicar al respecto. Te agradecemos mucho, Gabriel. Igualmente, gracias a ustedes. ¿Quieres agregar algo? Sí, ¿te podría promocionar mi canal? Adelante. Sí, mi canal y página de Facebook es Enderman06660. Ah, lo dijiste muy rápido. Perdón, Enderman06660. Ok. ¿Y es una página de videos? Mira, mi canal sí, la página es de cosas diversas. Bueno, pues vamos a echarle una ojeada por ahí para que entonces nosotros podamos estar contigo en este trabajo que tú estás haciendo. Te agradecemos mucho. Sí, para que quieran. El tiempo se nos ha terminado, todavía tenemos mucho que compartir, por lo que te invitamos para nuestra próxima emisión en este programa de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero tú estarás de acuerdo que es muy interesante. Soy Georgina Vilés y qué gusto que estés hoy y siempre con nosotros.
Así es, Gina, gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta emisión, en el único programa que platica de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados, vaya que se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, nos escuchamos pronto, buenas noches. El programa se termina.